Y al final del día controlan las urnas y el cuento de la votación, y como sabemos en las últimas elecciones manipularon esos resultados. En cualquier dimensión eso no es una elección libre y democrática, y no se debe reconocer como eso. Es simplemente un esfuerzo de Nicolás Maduro, que está débil en el poder, de tratar de cambiar el tema, de tratar de confundir, pero nadie está confuso, ni en la región, ni dentro de Venezuela tampoco. No es una elección democrática, no es legítima, no es una elección, no es elección. Senador, Carlos Acosta de BTV, quisiera preguntarle en primer lugar su balance de la reunión con los factores de oposición en la mañana de hoy en Venezuela, los factores de oposición en Venezuela, por una parte, y al representante Curvelo, si en esta cruzada de ayuda humanitaria para Venezuela está contemplado un proyecto que usted ha estado trabajando con los exiliados venezolanos del sur de Florida, que allí tenemos la mayor cantidad de venezolanos en Estados Unidos, y es el tema de algún alivio migratorio o el TPS. Quisiera la respuesta de ambos. Bueno, déjame aclarar una cosa. Lo llaman oposición, pero en realidad es la Asamblea Nacional electa por el pueblo de Venezuela, que la han anulado su mandato, han tratado de hacerlo de manera ilegítima. Pero estamos hablando de personas electas en un cuerpo legislativo bajo la Constitución que dejó Hugo Chávez en su posición. Así que es la realidad. Y en términos de lo que ellos desean, un retorno a la democracia. Regresar a la democracia, regresar al orden constitucional, regresar a que se cumplan con las leyes y los procedimientos que se habían establecido en ese país. Y es lo que lo apoyamos nosotros a ellos, es lo que deseamos al final del día para Venezuela y para la región. En cuanto a los refugiados venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, sí, continuamos luchando para que tengan un camino a la permanencia en Estados Unidos. Sabemos que en el Congreso se sigue debatiendo el tema de la inmigración. Yo quisiera que dentro de ese contexto se les abriera un camino a los venezolanos para que puedan permanecer en Estados Unidos. Son personas muy trabajadoras que están aportando mucho al país, especialmente en nuestra comunidad del sur de la Florida, así que no dejaremos de luchar por los venezolanos que se han refugiado en Estados Unidos. Yo no quiero que la ayuda humanitaria se distribuya a través de un proceso político. Yo no sé si sería la Iglesia Católica, las Naciones Unidas, quien sea. Lo importante es que hoy en día en Venezuela las personas están muriendo por falta de comida, por falta de medicinas básicas. Y estamos hablando de un país que hace poco era una de las economías más prósperas de la región y del mundo. Y al final del día, para mí son los temas políticos. Estamos viendo imágenes y historias de Venezuela que son comunes en otras partes del mundo, pero no en este hemisferio. Y lo que yo quiero es que esa ayuda pueda entrar. Y si Nicolás Maduro lo quiere impedir, pues entonces, obviamente, imagínese usted, el pueblo sabrá que eres el que está impidiendo la entrada de comida y medicina para salvarle la vida a sus hijos y a sus familias que quedan ahí. Y yo creo que es muy triste que no lo permita, pero yo creo que el mundo debe tomar conciencia de la realidad venezolana. Cada vez que hay alguien muriéndose de hambre en la África, en otras partes del mundo, el mundo se une para tocar ese tema y tratar de solucionarlo. Pero yo creo que se debe hacer lo mismo en este caso, que está ocurriendo por razones políticas en este hemisferio. Y debemos, a nivel internacional, no simplemente la comunidad de esta región y la comunidad de este hemisferio, sino de Europa y de Asia, de todas partes del mundo, debemos poner la política hacia el lado y asegurarnos que pueda entrar a nivel internacional, no político, medicina y comida y ayuda humanitaria para un pueblo que está sufriendo de manera grave, de una manera que no se ha visto en este hemisferio en más de 50 años. Lo que sí sabemos que en el hemisferio, por ejemplo, el Grupo de Lima, y felicitamos a Perú y a Argentina y a México y a Honduras y a todos los países que participan en eso, y la gran mayoría de los países de la OEA sí apoyan medidas para restaurar la orden democrática y constitucional en Venezuela. Y sobre eso no hay duda. Yo espero que en mayo haya una reunión de la OEA, posiblemente en México, a finales de mayo, a nivel de los ministros, para poder tomar conciencia del tema venezolano y a ver qué puede hacer la región para seguir ayudando a apoyar no solamente la democracia, pero el tema humanitario que hemos tocado. Senador Así que Rubio, sobre eso no tengo duda que existe ese esfuerzo. Puedo asegurar que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a contribuir a un esfuerzo regional masivo y necesario para ayudar con la situación humanitaria, no solamente de los refugiados, sino también a los venezolanos que siguen dentro de Venezuela y están sufriendo. Obviamente existen los canales para dar esa ayuda dentro de Colombia, Brasil y otros países. Hasta este momento el gobierno de Maduro no ha permitido que entre eso, pero estamos dispuestos a apoyar eso fuertemente y he hablado claramente de eso con el vicepresidente el jueves y con el presidente el miércoles.
En términos de las sanciones, no existen sanciones en contra de Venezuela. Hay sanciones en contra de individuos en el gobierno de Venezuela que se están robando dinero, que están traficando en drogas, que están haciendo toda una serie de delitos y se están robando la riqueza del pueblo de Venezuela. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, con recursos amplios. ¿Cómo es posible que en un país tan rico, que en un país que tenga tantos recursos, se estén muriendo de hambre millones de personas y sufriendo millones de personas? Porque se están robando el dinero a través del fraude, los crímenes y todo tipo de violación de ley. Y eso es lo que se ha sancionado. Sin duda que a Estados Unidos le hace falta una reforma migratoria. Tenemos 3 problemas clave. Primero es la inmigración a términos de intercambio económico, porque hay personas que tienen que entrar al país a hacer sus negocios, o que tienen que un negocio quiera contratar su servicio y hay que recibir visa, y ese proceso es muy complicado, muy costoso y muy difícil. Eso hay que arreglarlo. Segundo, como país soberano, todos los países representados en esta cumbre tienen leyes de inmigración y esas leyes hay que respetarlas y hay que enforzarlas. Y tercero, tenemos millones de personas viviendo dentro del país que han estado por mucho tiempo, algunos de manera ilegal, y la realidad es que esas personas no van a regresar a su país, ya son parte de nuestra sociedad. Así que hay que buscar una manera de encaminar al proceso legal a esas personas que están ya dentro de Estados Unidos, que no hayan cometido delitos, que no son delincuentes, personas decentes, como hay millones de ellas, muchos que entraron como niños, y yo siempre he apoyado y seguiremos apoyando encontrar eso, pero también tenemos leyes y las leyes hay que enforzarlas. Todos los países del mundo y todos los países de la región tienen leyes migratorias y yo no creo que en mi tiempo en el Congreso, que no ha sido más de 6 años y medio, jamás ha existido más votos a favor de una reforma de lo que existe hoy. Pero como bien saben todos ustedes que vienen de repúblicas y democracias, en un país libre, con diferentes opiniones, toma tiempo ese debate, con personas que vienen con diferentes percepciones, diferentes ideas, y hoy, aunque hay el deseo de hacer una reforma, sigue el debate sobre cómo se debe hacer esa reforma, pero yo sí creo que vamos a ver una reforma en Estados Unidos.